Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y veíamos un resumen de este trabajo, pero vamos a ahondar un poco más en esta entrevista. Perfecto. Con resultados que sorprenden de esta investigación que parte por 10 uruguayos. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo es este proceso que se realiza? ¿Y cuáles fueron las dos principales conclusiones a las que llegan en principio? Buenísimo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Les cuento un poquito más del proyecto. Este es un proyecto que surge en el 2015, financiado por el BID, por unos fondos que había para la cooperación uruguayo-coreana. Es el Instituto Pasteur que forma parte y además la Universidad Nacional de Seúl y Macrogen, que es una empresa de biotecnología también allá en Corea. El objetivo principal en realidad de este proyecto era formar recursos humanos uruguayos que sean capaces de analizar secuencias de ADN humano como mostraban ahí en el video. Y eso, bueno, se logró en estos años. Y además, bueno, el objetivo científico, digamos, del proyecto tenía como 3 fases y esta primera fase es sobre todo la parte más antropológica y es justamente estudiar individuos que tuvieran ancestría indígena en Uruguay. Entonces ahí es que surge esa parte de estudiar los 10 individuos uruguayos. Más allá de la curiosidad científica, ¿verdad? Y de las utilidades que puede tener esto, quizás nosotros nos sorprenderíamos cuando vamos a nuestra propia historia de dónde venimos, porque venimos de varios lugares, ¿no? Sí. Cuando hablamos de genética venimos de muchísimos lugares, pero qué tanto también reivindica a la población indígena de nuestro país. Petru decía un poco olvidada, yo diría que totalmente olvidada, y no olvidada, sino borrada. Sí. Totalmente de acuerdo y era un poco la idea de este proyecto era recuperar un poco esa memoria y ver que realmente en nuestro ADN hay señal, hay ancestría, no se borró esa historia, ¿sí? En nuestro ADN. Y lo que vemos justamente cuando determinamos el ADN de estos 10 individuos es que hay una componente, una ancestría indígena bastante alta, ¿sí? Capaz que a priori no pensamos que podía ser tan alta, pero hay algunos individuos de estos 10 que llegan hasta casi un 40% de ancestría indígena, otros menos, ¿sí? Es un promedio más o menos entre los 10 y un 17%, pero hay mucha ancestría en estos 10 individuos. Es más frecuente y cercano que lo que se imaginaba. Eso es como primera gran conclusión. Claro, hay que tener en cuenta que estos 10 individuos se eligieron como individuos que se sabía que tenían ancestría con alta probabilidad indígena, ¿no? No es población al azar que agarramos una muestra representativa. Eso es la segunda fase. ¿Con qué grupos hay similitudes? Bueno, y lo que encontramos es que hay... Cuando uno determina el ADN de la persona, vos lo que podés hacer, que estaba bueno porque lo veíamos en el video, que veíamos la hebra esa de ADN, podés como pintar de las diferentes ancestrías que tenemos cada pedacito del ADN. Entonces vos podés decir, este pedazo es europeo, este pedazo es afro, este pedazo es indígena y así para todo el ADN. Entonces, podés después juntar esos pedacitos de ADN indígena, por ejemplo, que tenían estos 10 individuos, y compararlos con otras poblaciones de la región, otras tribus que hubiera de la región de Sudamérica. Obviamente no están todas las tribus muestreadas, sino tenemos genomas, o sea, ADN de todas las tribus contra las que podríamos comparar. Pero viendo lo que hay disponible, comparamos nuestros individuos, esos pedacitos de ADN indígena, contra lo que había disponible y vimos, bueno, una cosa es que hay una similitud que era bastante esperable con los guaraníes, ¿sí? Vemos que tenemos una afinidad, una similitud. Ojo, no somos iguales, se ven diferencias, pero una cercanía, hubo cercanía geográfica, entonces, bueno, también esperábamos que hubiera una similitud. Y después con otra tribu también, que son los Diaguita, que son una tribu que en realidad nos sorprendió un poquito el resultado, ¿no? Al principio. Son más de la región del Chaco, ¿no? El noroeste, Argentina, Chile, y no pensábamos a priori que iba a ser, pero bueno, después indagando un poco más con antropólogos biológicos, ¿no? Trabajamos con antropólogos biológicos del grupo de Mónica Sanz, antropólogos sociales, también arqueólogos, vimos que en realidad no era tan loca, digamos, esa similitud que encontrábamos, sino que había evidencia histórica, ¿sí? Se veían que los diaguitas tuvieron una expansión geográfica muy grande, entonces que podrían haber llegado a este lugar. Los charrúas también se vieron que se habían localizado en las reducciones Cayastá, por ejemplo, en el siglo XVIII. O sea, había cierta proximidad geográfica que, bueno, que pueden haber llevado a convivencia o interacción. Uno siempre quiere pensar, porque no en todos los casos es así, que la ciencia trabaja para un mundo mejor, ¿verdad? Y sobre todo para un futuro mejor para todos nosotros. Capaz que la pregunta es un poco tonta, pero ¿cuánto de esta investigación
puede ayudar a erradicar el racismo, por ejemplo, en el mundo, porque tú tendrás que recordar un video muy largo de que apareció una persona diciendo que sentía aversión por los chinos, por decir algo, ¿no? Entonces le hacían todo el estudio y decían, mirá, tu árbol genealógico tenés. Digo, esas son cosas que de alguna manera quien siente el racismo puede llegar a sentir que, bueno, que estuvo equivocado o ponele, no sé. Y bueno, es un pequeño aporte en ese sentido, no es un granito de arena que se puede ir poniendo en ese sentido. Por lo menos visibilizamos las cosas que tenemos, las ancestrías que tenemos, ayudamos a no olvidar, ¿no? A recuperar esa memoria. Y creo que va en ese sentido, ¿sí? Creo que falta igual un camino largo, pero son informaciones que van aportando para eso. No, además es una cortita, nada más, Trini, perdóname que te interrumpa. Además, uno piensa, ¿no? en todo esto. Pongo como ejemplo la pandemia, ¿no? La pandemia se esparce rápidamente y también la mezcla entre diferentes etnias se da de la misma manera. Vos ves una persona en la calle y te das cuenta que puede haber un afrodescendiente en su árbol genealógico, pero de repente vos ves una persona como la Trini, que es representante de una etnia, y si vas para atrás te puede llegar a sorprender de lo que sí, claramente, exactamente. En nuestro ADN hay mucha información que muchas veces no se ve en las características físicas directas, está en otros lados, no simplemente en el color de piel, ojo, lo que sea. Hay mucho más información que trabaja en otros planos, digamos, que no se ven al ojo. Este estudio también arroja datos importantes para trabajar en información relevante a lo que tiene que ver con la salud. Sí, ahí va. Yo les comentaba que este proyecto tenía como 3 fases, ¿no? Esta es la primera fase que les conté. Una segunda fase es más bien identificar la población uruguaya en general. Ahí sí hicimos un muestreo aleatorio, representativo de los individuos uruguayos, ¿sí? Y ahí vimos también una componente indígena alta, está aún en la población general, y hay una correlación a mayor ancestría indígena más lejano de Montevideo, digamos, una correlación positiva. Y una tercera fase que es más bien genómica médica se llama, que es utilizar estas mismas tecnologías de secuenciación de ADN para determinar mutaciones, ahí sí cambios en el ADN que pueden estar causando enfermedades. Entonces ahí esa tercera fase incluía 30 niños uruguayos con enfermedades raras. ¿Sí? Son unas enfermedades casi siempre de base genética, muy poco frecuentes, entonces son súper difíciles de diagnosticar. Y bueno, entonces ahí secuenciamos también, determinamos el ADN de esos 30 niños, intentando ahora buscar cuál es la causa, qué es lo que está fallando, qué gen no está funcionando, que está causando ese fenotipo, esa enfermedad. ¿Y cómo venimos en ese camino? Porque digo, este es un lindo camino. Venimos bien, es un trabajo, o sea, fue un trabajo largo de varios años, ya les digo que sale en el 2015, hubo todo un proceso de formación y después de tener las muestras, de secuenciar, de analizar. No terminamos a todos los 30, pero estamos en 20 y algo, y más o menos en la mitad de ellos encontramos un diagnóstico, una causa genética de esa enfermedad. Una vez tener el diagnóstico no quiere decir que tengamos una cura, ¿no? Nosotros lo que nos centramos es en encontrar el diagnóstico, ver en el ADN qué es lo que está fallando. Ahí trabajamos, sí, con la Facultad de Medicina, con la Cátedra de Genética, para hacer como un diagnóstico integral, obviamente no solo desde el lado de la bioinformática, sino que también desde la genética clínica, y en conjunto se llega a un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico, bueno, los médicos tratantes, las familias, etcétera, van en busca de algún tipo de tratamiento, bueno, depende de la condición, ¿no? No es menor tener un diagnóstico para los papás que tienen niños con enfermedades raras, que no saben lo que tienen, que muchas veces son degenerativas y no se conoce la causa. De hecho, hay una asociación formada por papás, se junta dinero para viajar al exterior, para que en el exterior se encuentre el diagnóstico que en nuestro país, bueno, hoy las cosas están cambiando, se puede hacer. Sí, totalmente, y es súper desgastante para las familias, están muchos años, muchas veces en busca de un diagnóstico, ¿sí? En promedio como unos 5 años es demasiado para niños pequeños, ¿no? Y muchas veces tener un diagnóstico certero en el tiempo correcto puede ser muy importante para futuros tratamientos, para lo que sea, ¿no? Entonces nos pareció que estaba bueno esa parte del proyecto y súper importante. En este campo en el que estamos hablando, ¿cuánto se emparenta en la biología y la informática? Bueno, yo justamente estoy en esa área de interfaz. La biología ha avanzado tanto en estos últimos
tiempos, las tecnologías que han surgido, que es casi imposible pensarlas sin una computadora, ¿no? Para analizar los datos que salen. Por ejemplo, cuando analizamos un genoma humano, un genoma solo, puede tener 300 gigas de información, uno, o más, dependiendo de cómo hagas los experimentos. Analizar 300 gigas y lo tenés de a fragmentitos, no tenés el genoma enterito que sale de la máquina. Entonces tenés fragmentitos de 300 gigas en un archivo de texto gigante. Entonces, para sacarle información, interpretación, contenido a ese archivo es, o sea, únicamente aplicando algoritmos, ¿no? que manejen esa cantidad gigante de datos con máquinas capacitadas, todo eso, es que vos podés llegar a ensamblar ese genoma y recién ahí empezar a ver las cosas. Entonces es como que no los podés separar mucho, por lo menos en el área de la genómica y genómica humana, la informática de la biología. Volviendo al estudio de estos 10 uruguayos que fueron protagonistas de este estudio, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué reacciones tuvieron? Porque a ustedes les sorprendieron que la ancestría era más frecuente de lo que imaginaban, esos grupos de Argentina y Chile, sí. ¿Qué no se esperaban encontrar? ¿Cómo reaccionaron todavía no terminamos de publicar el trabajo y cuando culminemos con esa fase, estamos muy al final y creo que va a salir todo bien, vamos a armar algún tipo de divulgación, más video, más onda, algo entendible para compartirles, ¿no? Sobre todo a ellos y a toda la población, o sea que eso tenemos que armarlo todavía. Y una cosa que también estaba bueno del proyecto es que si comparás lo que ellos pensaban, estos individuos, ¿no? Los 10 que pensaban que tenían de ancestría indígena, ellos eran conscientes, sabían que en su árbol había y junto con Mónica Sanz reconstruyeron su árbol genealógico todo, y podían estimar cuánto tenían. Sin embargo, haciendo el ADN vimos que tenían muchísimo más aún de lo que ellos pensaban y sabían. Entonces, y si veías esos pedacitos que les comentaba que pintábamos de una ancestría y otra, vos podés ver hasta que venían de los dos lados, de paterno y materno, y capaz que una línea ellos no tenían ni idea. Entonces, estaba bueno porque mismo en la población, esa que sabían de su ancestría, había aún más. Entonces estaba bueno. Se nos hizo corta la nota porque está muy interesante. Está más que interesante. Algo que quiero decir, que luego de la presentación olvidé mencionar que las imágenes que estábamos compartiendo es de la película El País sin Indios. Fundamental también darle crédito, que lo merecen y mucho. Lucía Spangenberg, muchas gracias por muchas gracias. Por esta nota. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo? Spangenberg. Está avalado por la entrevista. Está avalado por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes y gracias también a los participantes del estudio, que sin ellos hubiera sido imposible todo. Así Gracias que por el trabajo. Muchas gracias. ¿Seguimos adelante? Seguimos adelante.